Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el pop art. Si recordamos, nos habíamos quedado anteriormente con una de sus vanguardias, que era precisamente el arte abstracto. En este teníamos como uno de sus principales representantes a Pollock. En este caso, el pop art va a tener su génesis alrededor de 1950, por ahí de los finales. Es un arte que viene de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto es un arte que, si bien tiene ciertas influencias particularmente del dadaísmo, sí va a intentar separarse tanto de este dadaísmo como de otras corrientes como lo era el futurismo y también de otras corrientes como el cubismo. Todas estas corrientes tenían como característica que pues se desprendían de la realidad de su relato con los objetos reales y más bien intentaban representar formas más abstractas, cada vez más y más abstractas. Si bien ya lo habíamos mencionado, el cubismo no abandona del todo este relato con la realidad, simplemente quiere descomponer la imagen, pero cuando llegamos precisamente a este arte abstracto, pues realmente la figura desaparece, se transforma en cualquier otra cosa. La idea es plasmar sobre todo pues ideas, colores, sentimientos que ya no tienen una forma definida. El pop art va a romper con todo eso, y a pesar de que para nosotros pueda parecer un poco extraño a veces figuras un poco raras o fuera de lugar, realmente en este sentido el pop art es bastante figurativo, es decir, representa los objetos de la forma más realista posible. Bueno, a veces los caricaturiza, pero es una representación bastante real de lo que podemos percibir. Se tiene como posible creador o fundador del pop art a Richard Hamilton, y sobre todo a su collage, que es una de las piezas más famosas del pop art, que se llama ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos? Esta pieza va a servir como una especie de sátira al consumismo y a la superficialidad que empieza a notar que se da tanto en este caso en Inglaterra como en Nueva York en particular. Sociedades totalmente dadas al consumismo que abandonan pues realmente los grandes ideales, esa búsqueda de identidad, de personalidad, y que simplemente se dedican al consumo y consumo y consumo. Este artista también va a estar realizando múltiples trabajos con características similares, es decir, tenemos bastantes collage, tenemos también algunas pinturas y mezcla entre pintura y collage. Algunas de las características de este pop art va a ser que rompe precisamente con este arte academicista, es decir, con grandes conceptos, tanto a nivel contenido, como en formas con ideas abstractas y imágenes que intentan representar precisamente eso abstracto. También va a ser una crítica bastante marcada al consumismo, a la publicidad y a la televisión, a pesar de que con el tiempo muchas de sus imágenes y representaciones van a ser precisamente usadas de una manera muy irónica para la publicidad y para la televisión. Va a pasar algo bastante similar con los clichés. En el pop art vamos a ver que está cargado de un montón de clichés, pero precisamente, o al menos en un primer momento, su intención es servir como una crítica, como una burla a ese mismo cliché. Pero se acabarán reproduciendo este tipo de imágenes para alimentar nuevamente a muchos clichés. Va a estar muy cargada, pero muy cargada esta manifestación artística de lo que es un aire occidental y capitalista. De hecho, va a usar como uno de sus principales fundamentos esta idiosincrasia del American Way of Life, que es como un tipo de consumismo y mentalidad posguerra que se va a estar dando no solo en Estados Unidos, pero aquí es donde va a tener su mayor epicentro. También va a estar expresando bastante lo que es la libertad sexual, sobre todo la femenina, y también vamos a tener que intentar representar elementos banales y efímeros. Estas piezas, si bien no están concebidas directamente para hacerse con basura,
como sí vimos en otras corrientes artísticas, no tienen como finalidad ser estas grandes piezas que uno monte en su casa y permanezcan por 200 o 500 años expuestas, sino que están siendo pensadas básicamente como lo que hoy en día sería un póster. Tú lo compras, lo pegas, lo tienes ahí un rato y luego lo vas a renovar con otra pieza. Esa es más o menos la idea que tenían en ese momento estos artistas pop. Obviamente, además de Richard Hamilton, tenemos como su mayor representante a Andy Warhol. Warhol es hijo de inmigrantes, llegan a Estados Unidos, se establecen. Realmente su apellido no era Warhol, era Warhola, por su descendencia. Y precisamente es alguien que va a estar como desde muy pequeño obsesionado con todo lo que es la cultura pop, lo que es la cultura de consumo, lo que son los superhéroes, lo que son las tiras cómicas, lo que es la televisión, lo que son los western, es decir, nuevamente con todo ese American Way of Life, y lo va a estar reproduciendo a lo largo de su obra. Warhol va a hacer algo que en general hacen mucho el pop art, que es hacer una serie de repeticiones de una misma obra, simplemente cambiando el color y nada más. Vamos a tener un montón de secuencias de serigrafía con este estilo. Lo tenemos en sus clásicas sopas Campbell, también lo tenemos en sus sillas eléctricas, lo tenemos en sus imágenes de Marilyn Monroe, etc. Otros dos artistas bastante famosos de esta corriente van a ser Roy Lichtenstein, que trabaja mucho lo que son las viñetas de cómic. Es decir, va a tomar literalmente una viñeta del cómic, va a cambiar algunos elementos de su color, va a agregarle algunos globos de texto y va a componer alguna obra. Quizás su pieza más famosa, más clásica es Good Morning, Darling, o Wham, que también es otra pieza muy famosa y seguramente la han visto ustedes en muchos lados, simplemente no conocíamos de quién eran estas obras. También tenemos a Tom Welsman. Welsman es un artista que va a trabajar lo que son los collages, pero lo va a trabajar también mucho en tercera dimensión, es decir, va a agregar elementos con volumen dentro de la misma composición o van a ser directamente una especie de maquetas que está montando con la pieza, jugando bastante con ese elemento entre 2D y 3D. Va a estar trabajando también como de manera muy marcada lo que es pues la sensualidad y la figura de la mujer. Vamos a tener también que representa o que tiene un cierto fetiche con lo que es el cigarro. Vamos a tener bastantes representaciones de personas fumando y sobre todo de mujeres fumando. Y bueno, con esto tenemos un pequeño acercamiento a lo que vendrá a ser el pop art, sus principales artistas y sus principales características.